Hola, soy Mateo. Hoy os voy a contar la historia de Xochitl, una chica a la que obligaron a escalar un muro militar solo para reírse de ella. Unos cadetes la rodearon, con los móviles listos para grabar su fracaso, para humillarla por ser indígena, por ser la chica de la limpieza. Querían un trofeo de su vergüenza. Es de esas injusticias que te queman por dentro, que te hacen sentir una rabia impotente. ¿Alguna vez has visto cómo se ensañan con alguien solo por ser diferente? Antes de contarte cómo esa humillación se convirtió en su mayor victoria, comenta de qué ciudad me ves y suscríbete. No querrás perderte qué pasó cuando sus manos tocaron ese muro. Xochitl trabajaba en el servicio de limpieza de esa prestigiosa base militar del norte. Era un fantasma con un trapo en la mano, una sombra que se movía por los pasillos mientras los futuros oficiales del país la ignoraban, o peor, la miraban por encima del hombro. El aire allí era espeso, cargado de testosterona, de disciplina férrea, y de un desprecio silencioso hacia cualquiera que no llevara uniforme. Para ellos, sobre todo para el grupo de Ricardo, el hijo de un general, ella no era una persona. Era parte del decorado, alguien inferior cuya única función era limpiar la suciedad que ellos dejaban a su paso. Pero Xochitl era mucho más que la chica invisible que ellos veían. Tenía 19 años y había dejado su pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca para mandar dinero a casa. Era la mayor de 5 hermanos y sentía el peso de su futuro sobre sus hombros. Cada peso que ganaba, era para que ellos pudieran estudiar, para que tuvieran una oportunidad que ella no tuvo. Poseía una dignidad silenciosa, una fuerza que no se veía en sus músculos, sino en su mirada. Una mirada que guardaba la dureza y la belleza de las montañas donde había crecido, un mundo que esos chicos ni siquiera podían imaginar. Su verdadero entrenamiento no había sido en un gimnasio ni con instructores. Su fuerza venía de la vida real, de la necesidad. Desde niña había escalado los cerros empinados de su pueblo para llevar a pastar a las cabras de su abuelo, para cargar leña pesada sobre su espalda o para buscar plantas medicinales en riscos peligrosos. Su cuerpo estaba esculpido por el terreno y el esfuerzo diario. Tenía una agilidad y una resistencia que los cadetes, con todos sus aparatos y sus rutinas, no podían comprender. Sus manos fuertes eran herramientas forjadas por la supervivencia, no por el deporte. Ese día, la tensión era palpable. Ricardo y su círculo de amigos la observaban mientras ella limpiaba cerca de la zona de entrenamiento. No disimulaban sus risas, sus codazos, sus miradas cargadas de burla. Xochitl sentía sus ojos clavados en su nuca como alfileres. Intentaba concentrarse en el movimiento monótono del trapo sobre el suelo, en desaparecer, en volverse aún más invisible. Pero el aire se había vuelto denso, cargado de una malicia que anticipaba el golpe. Sabía que era el blanco. Notaba cómo el cerco invisible se estrechaba a su alrededor, preparándose para la humillación que estaba por llegar. El escenario de la humillación estaba perfectamente elegido, el muro de los titanes. Una pared vertical de 15 metros, imponente, diseñada para quebrar el espíritu de los reclutas más fuertes. Era el símbolo del poder y la masculinidad de la base. Mientras Xochitl escurría el cubo, Ricardo se acercó, con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba. Sus amigos lo siguieron, formando un semicírculo a su alrededor, cortándole cualquier vía de escape. El ruido de sus botas sobre el cemento sonó como una sentencia. Ella levantó la vista, con el corazón martilleándole en el pecho, y supo que ya no había escapatoria. «Oye tú», le espetó Ricardo, con esa chulería de quien se sabe intocable. Su voz era un latigazo en el silencio del patio de entrenamiento. Xochitl se quedó quieta, con el trapo a medio escurrir. Los amigos de Ricardo, como una manada de hienas, se movieron para rodearla, cerrando cualquier escapatoria. No era una invitación, era una emboscada. La miraban desde arriba, no solo por su altura, sino con el peso de su estatus, de sus apellidos, de sus uniformes impecables. Ella, con su ropa de trabajo humilde, era la presa perfecta para su aburrimiento y su crueldad casual, un juguete para su tarde. El corazón le bombeaba un miedo frío y denso por las venas. Era la misma humillación de siempre pero amplificada. Pública, sentía el calor subiéndole por el cuello. La vergüenza quemándole las mejillas. Quería hacerse pequeña, invisible, desaparecer dentro de sí misma como lo hacía en los pasillos. Pero esta vez no podía. Estaba atrapada en el centro de su circo.
Sus miradas eran como piedras, cada una un golpe a su dignidad. Recordó las risitas que oía a sus espaldas, los comentarios despectivos sobre su acento o su piel. Todo ese desprecio acumulado estaba a punto de estallar en su cara. Dicen que la gente de tu tierra es buena trepando cerros, continuó Ricardo arrastrando las palabras con un desdén calculado. Demuéstralo, sube el muro. La orden quedó flotando en el aire, cargada de veneno. No era un reto, era una sentencia de humillación. Y para asegurarse de que el momento quedara inmortalizado, sacaron los móviles. Las pequeñas luces rojas de grabación se encendieron, listas para capturar su fracaso, su caída, sus lágrimas. Querían un trofeo digital de su vergüenza para compartirlo y reírse más tarde, para demostrar que ella no pertenecía a su mundo ni siquiera como anécdota. Nadie dijo nada. Ninguno de los otros cadetes que miraban desde la distancia intervino. Algunos sonreían con nerviosismo, otros simplemente desviaban la mirada, cómplices silenciosos del espectáculo. Su silencio era casi tan doloroso como las burlas de Ricardo. En ese momento, Xochitl comprendió la verdadera profundidad de su soledad en aquel lugar. No era solo invisible, era prescindible. Su humillación era un entretenimiento aceptado, una forma de reforzar la jerarquía. Para ellos, ella no era una persona con una historia, sino un objeto sin rostro, la chica que limpia, la indita del muro. Pero entonces, mientras los segundos se estiraban y las risas contenidas la rodeaban, algo dentro de ella se rompió y se recompuso en una forma nueva y dura. El miedo no desapareció, pero fue superado por una oleada de rabia helada. No era solo su orgullo herido, era el eco de su abuela enseñándole a no bajar la cabeza, la imagen de su padre trabajando la tierra bajo el sol. El insulto no era solo para ella, era para su sangre, para su gente. Los miró a los ojos, uno por uno, y por primera vez, no vieron miedo, sino una calma que los desconcertó. Dejó caer el trapo al suelo con un ruido húmedo y sordo. El sonido marcó un punto final. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia la base del muro de los titanes. Las risas se fueron apagando, reemplazadas por un murmullo de sorpresa. No esperaban esa reacción. Esperaban que saliera corriendo, que llorara, que suplicara. Pero en su lugar, vieron a esa figura menuda y silenciosa avanzar hacia el monstruo de hormigón y acero, con una determinación que no encajaba en su guión. Su espalda recta era un desafío en sí misma. Se detuvo al pie del muro, ignorando por completo a su público y sus cámaras. Apoyó una mano en la superficie fría y rugosa. Cerró los ojos un segundo y el olor a desinfectante y el eco de las botas militares desaparecieron. En su mente, estaba de nuevo en Oaxaca, con el olor a tierra mojada y pino en el aire. El muro ya no era un instrumento de humillación. Era el cerro del águila, la roca que escalaba de niña para ver el sol ponerse. Las presas de plástico se transformaron en las raíces y salientes que sus manos conocían de memoria. Abrió los ojos y, sin dudarlo, impulsó su cuerpo hacia el primer agarre. Las primeras risas no tardaron en llegar. Sus movimientos iniciales no eran los que los cadetes conocían, no eran los que les habían enseñado. Eran más cortos, más pegados a la pared, casi como los de un animal buscando su camino. «Mirad, parece una araña borracha», gritó Ricardo, y su coro de amigos le secundó con carcajadas. Para ellos, era la confirmación de lo que esperaban. Un espectáculo torpe y patético. No entendían que ella no estaba compitiendo, estaba fluyendo con una memoria que su cuerpo jamás había olvidado. Pero las risas se fueron apagando, convirtiéndose en un murmullo confuso. Su torpeza inicial se transformó en una fluidez hipnótica. No escalaba como ellos, con fuerza bruta y tirones de hombro. Se movía como el agua, usando el impulso de sus piernas, encontrando un ritmo constante y económico. Ricardo, frustrado al ver que su humillación se desinflaba, pasó al insulto directo, más cruel. India, seguro que así trepabas para robar maíz en tu cerro», le gritó, intentando romper su concentración, buscando la herida que la hiciera caer. Quería su fracaso, lo necesitaba para mantener su estatus. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre el grupo. El sargento Morales, un veterano de rostro curtido por el sol y la disciplina, apareció en el patio.
atraído por el inusual silencio que había seguido a los gritos. El silencio fue instantáneo, como si hubieran cortado el sonido. Los cadetes se cuadraron, rígidos. Ricardo palideció, su arrogancia evaporada ante la presencia del instructor más temido y respetado de la base. Morales no dijo nada. Simplemente se cruzó de brazos, ignoró a los chicos y levantó la vista hacia la figura que ascendía por el muro. Su rostro era una máscara impenetrable. Los ojos del sargento, acostumbrados a evaluar a cientos de reclutas, no veían a una limpiadora. Veían movimiento puro, instinto en acción. No era la técnica reglamentaria, era algo más antiguo, más eficiente. Observó cómo usaba su bajo centro de gravedad para mantener el equilibrio, cómo sus pies encontraban apoyo donde parecía no haberlo. Era una lección de economía de esfuerzo, una que él mismo había intentado inculcar a sus cadetes sin éxito. En su fuero interno, un respeto que no sentía a menudo comenzó a nacer. Aquello no era una broma, era un talento en bruto. A mitad de camino, el silencio absoluto la alcanzó. El peso de tantas miradas la hizo dudar por primera vez. Se atrevió a mirar hacia abajo y su corazón se detuvo. No solo estaban los cadetes, ahora mudos y pequeños, sino también el sargento, observándola con una intensidad que la atravesó. El miedo a ser despedida, a fallarle a su familia por una estupidez, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sus dedos, de repente sudorosos, resbalaron 1 milímetro sobre el agarre. Por un instante, el abismo la llamó, y el muro volvió a ser un monstruo. Pero en ese instante de pánico, la imagen de su madre apareció en su mente, entregándole el primer sueldo que mandó a casa, con el rostro lleno de un orgullo silencioso y profundo. Esa imagen borró el miedo. Ya no se trataba de Ricardo ni de su burla. Se trataba de demostrarle a ese sargento, a esa institución que la ignoraba, que ella no era invisible. Una energía nueva, una rabia convertida en combustible, inundó sus músculos. Dejó de dudar y aceleró, devorando la distancia que le quedaba con una determinación feroz, casi violenta, que sorprendió a todos. Los últimos metros eran los más crueles, con una inclinación diseñada para romper la voluntad de los más fuertes. Sus pulmones quemaban, sus antebrazos eran 2 nudos de dolor palpitante que gritaban por soltarse. Pero ella seguía. Abajo, nadie respiraba. Los móviles que iban a grabar una burla ahora capturaban, incrédulos, una hazaña que desafiaba toda lógica. El único sonido en todo el patio de entrenamiento era su respiración agitada, y el roce de sus zapatillas contra la pared, un ritmo constante que la acercaba a la cima, al final de la humillación y al principio de todo lo demás. Y entonces, cuando sus dedos se cerraron sobre el último agarre, el mundo se redujo a ese único punto de contacto. El dolor en sus brazos era un fuego líquido, pero la imagen del rostro decepcionado de Ricardo, si ella caía, era un combustible más potente. Cada fibra de su ser gritaba, pero una voz más profunda, la de su abuela diciéndole, «La tierra te da la fuerza, nunca lo olvides», la empujó. No era una cadete buscando la gloria, era una mujer defendiendo su dignidad. El último impulso no vino de sus músculos, sino de su memoria, de su sangre. Su mano golpeó la superficie plana y rugosa de la cima, no hubo campana, solo el sonido sordo de su palma contra el hormigón. Se quedó ahí, suspendida entre el cielo y la tierra, con el cuerpo temblando por el esfuerzo sobrehumano. El silencio desde abajo era tan denso que podía sentirlo como una presión física. Durante un segundo eterno, solo existió el viento en su rostro, su respiración desgarrada, y el pulso atronador en sus oídos. El sol le calentaba la espalda, como si la estuviera bendiciendo. Era un final silencioso para una batalla ruidosa. Con un último gruñido que nació desde el fondo de su alma, se impulsó hacia arriba y se sentó en el borde del muro. Desde allí, el mundo se veía diferente. Los imponentes edificios de la base parecían maquetas y los cadetes, figuras diminutas y sin importancia. Por primera vez, los miraba desde arriba. No con arrogancia, sino con la perspectiva que da la altura, la distancia. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, y miró el horizonte, más allá de la base, hacia las montañas que se parecían a las de su hogar. Abajo,
El sargento Morales bajó la mirada de Xochitl a su cronómetro. Sus ojos, acostumbrados a la mediocridad y al esfuerzo fingido, se abrieron con una incredulidad que rara vez mostraba. Apretó el botón para detener el tiempo. Su rostro, normalmente una máscara de disciplina, se contrajo en una mueca de puro asombro. Volvió a mirar el número en la pantalla, como si no pudiera creerlo. Los cadetes contuvieron la respiración, esperando una reprimenda, un grito. Pero el sargento permaneció en silencio, con la mirada fija en el aparato que sostenía la prueba de lo imposible. Finalmente, el sargento levantó la cabeza. Su voz, cuando habló, no fue un grito de cuartel, sino un murmullo ronco, cargado de una emoción que nadie le había oído jamás. No se dirigió a Xochitl, sino a los cadetes que lo rodeaban, a Ricardo. 2 minutos, 14 segundos. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el aire inmóvil del patio. Luego añadió, con una claridad que resonó como un disparo: ha destrozado el récord histórico de la Academia, por más de 30 segundos. El silencio se rompió en 1000 pedazos. La onda de choque recorrió al grupo, las bocas se abrieron. Los móviles, que habían dejado de grabar, se sintieron de repente pesados en las manos, testigos de una leyenda en lugar de una broma. Todas las miradas se desviaron hacia Ricardo, cuyo rostro había pasado del rojo de la ira al blanco pálido de la humillación absoluta. Estaba atrapado, expuesto. El cazador se había convertido en la pieza central del espectáculo, y su trofeo de vergüenza era ahora el suyo. La chica invisible acababa de grabarse a fuego en la historia de aquel lugar. Allá arriba, sentada en la cima del mundo que la despreciaba, Xochitl escuchó las palabras del sargento rebotar contra las paredes de la base. Récord, Academia. Las palabras le sonaban extrañas, como si pertenecieran a otro idioma, a otra persona. No había subido por un récord. Había subido para que no la aplastaran. Miró sus manos, pequeñas, callosas por el trabajo y no por el entrenamiento. En ese momento entendió que no solo había escalado un muro de hormigón. Acababa de derribar uno mucho más alto, uno invisible hecho de prejuicios, y lo había hecho sin decir una sola palabra. Comenzó a descender. No como ellos, con la técnica aparatosa del rappel, sino como bajaba de los riscos en su tierra, de cara al muro, usando la gravedad a su favor, con una agilidad que parecía desafiar el cansancio. Abajo, el silencio era una losa. Nadie se movía. Los móviles que habían grabado su ascenso ahora temblaban en manos inseguras, sin saber qué hacer con esa grabación. Ya no era un vídeo de burla, era un testimonio incómodo. Ricardo y sus amigos la miraban bajar, y en sus rostros ya no había mofa, solo una incredulidad que se iba transformando lentamente en pánico. El sargento Morales no le quitaba los ojos de encima, pero su atención estaba dividida. Miraba a la chica, luego al cronómetro que aún sostenía en su mano temblorosa. Lo levantó de nuevo hacia la luz, como si las cifras pudieran haber cambiado, como si sus ojos le estuvieran engañando. Era un hombre forjado en la certeza, en la disciplina del blanco y negro, y lo que acababa de presenciar no encajaba en ninguna de sus categorías. El sudor le perlaba la frente, no por el calor, sino por la pura conmoción de ver todas las reglas de su mundo hechas añicos. Cuando los pies de Xochitl tocaron el suelo, el sargento por fin se movió, dio 2 pasos hacia el centro del patio, atrayendo todas las miradas. Su voz, cuando habló, fue extrañamente tranquila, casi un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. Ricardo, dijo, sin mirarlo. Luego, levantó el cronómetro para que todos lo vieran. 2 minutos, 14 segundos. Hizo una pausa dramática, dejando que el número flotara en el aire. El récord de esta academia, el que ostentaba el capitán Rivas desde hace 8 años, era de 2 minutos y 47 segundos. Lo ha pulverizado. La humillación fue un eco que rebotó y golpeó a Ricardo con la fuerza de un huracán. Su rostro, antes arrogante y sonriente, se descompuso en una máscara de pálida vergüenza. Sus amigos, sus cómplices, dieron un paso atrás, como si su fracaso fuera contagioso. Lo dejaron solo en el centro de la atención, con el móvil aún en la mano, un arma que se había vuelto contra él. La chica a la que había querido aplastar no solo se había levantado, sino que se había elevado a un lugar donde él jamás podría alcanzarla. Su propia broma lo había convertido en el hazmerreír. Xochitl, ajena a todo,
Se apoyó contra la base del muro, con las piernas temblando sin control. El mundo le daba vueltas. Solo quería recuperar el aliento, que la tierra dejara de moverse bajo sus pies. No escuchó el récord, no vio la cara de Ricardo. Solo sentía el ardor en sus pulmones, y el sabor a sangre en la boca. Se deslizó lentamente hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas, intentando hacerse pequeña de nuevo, volver a ser invisible. No se sentía una campeona. Se sentía como una presa que acababa de escapar por los pelos de los depredadores. Fue el sonido de las botas del sargento deteniéndose justo frente a ella lo que la hizo levantar la vista. Morales se inclinó, no con condescendencia, sino con una solemnidad que la desarmó. Sus ojos, normalmente duros como el acero, la miraban con un respeto que nunca había visto en nadie en ese lugar. No le dijo nada sobre el récord. Solo le preguntó, con una voz ronca y sorprendentemente suave, ¿estás bien, muchacha? Esa simple pregunta, ese reconocimiento de su humanidad fue más impactante para ella que cualquier aplauso. Ella solo pudo asentir, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El sargento se irguió y se giró hacia el grupo de cadetes, que seguían paralizados. Su mirada barrió a Ricardo y a sus amigos con un desprecio glacial. Ustedes 4, a mi oficina. Ahora, su voz volvió a ser la del instructor implacable, la del comandante que dicta sentencia. Luego, se volvió hacia el resto. El espectáculo ha terminado. Rompan filas. Los cadetes se dispersaron en un murmullo de vergüenza y asombro, dejando atrás a Xochitl, sentada al pie del muro, y a Ricardo, caminando hacia su castigo como un condenado a muerte. El aire del patio por fin se sentía limpio. El sargento Morales la ayudó a levantarse del suelo. La condujo a su oficina, la misma a la que se dirigían Ricardo y sus amigos para recibir su castigo. Le ofreció un vaso de agua, y esperó a que sus temblores cesaran, sin ninguna prisa. Entonces, con la misma seriedad con la que había anunciado el récord, le habló. Le dijo que lo que había hecho, no era solo una proeza física, sino un acto de coraje, que la institución no podía, ni debía, ignorar. Le pidió disculpas en nombre de todos, y le hizo una oferta que le robó el poco aliento que le quedaba. Una beca completa para convertirse en cadete. Ricardo y sus amigos no volvieron a molestarla. De hecho, Xochitl apenas los volvió a ver. El sargento Morales se encargó de que el castigo fuera ejemplar. No bastó con una sanción interna. La historia, junto con los vídeos que ellos mismos grabaron como prueba de su fechoría, llegó a los altos mandos. El padre de Ricardo, el general, no pudo ni quiso intervenir. La humillación para su apellido era demasiado grande. Los expulsaron de la academia. Su intento de destruir la dignidad de una chica les costó su futuro, su honor y su uniforme. Desaparecieron de la base como si nunca hubieran existido. De la noche a la mañana Xochitl dejó de ser una sombra. La gente ya no miraba a través de ella, la miraban a ella. Los cadetes bajaban la cabeza a su paso, con una mezcla de respeto y vergüenza. Los instructores la saludaban por su nombre. Se convirtió en la leyenda del muro, una historia que los nuevos reclutas escuchaban como inspiración y advertencia. Su nombre, que antes era susurrado con burla, ahora se pronunciaba con admiración. Ya no era la indita que limpiaba el suelo, era la mujer que había demostrado que la fuerza no está en el tamaño ni en el apellido sino en el espíritu. Aceptar la beca no fue una decisión fácil. Significaba entrar en el mismo sistema que la había despreciado, vestir el uniforme que representaba un mundo que no era el suyo. Pero lo hizo. Lo hizo por su familia, para darles un futuro que nunca soñó posible. Y lo hizo por ella misma, para demostrar que podía ocupar ese espacio por derecho propio. Cambió el trapo por un fusil, las botas de trabajo por las militares. Cada día de entrenamiento era un desafío, una lucha contra los prejuicios que aún existían, pero ahora tenía una voz y un lugar desde donde luchar. Aquel día, la joven a la que intentaron humillar por su origen no solo escaló un muro de hormigón, derribó una pared mucho más alta, la del prejuicio y el desprecio. Su victoria no fue el récord, ni la beca, ni siquiera la expulsión de Ricardo,
Su verdadera victoria fue silenciosa, y ocurrió en el momento en que decidió no huir. Al mirar ese muro y ver su montaña, se reapropió de su historia, transformando un instrumento de humillación en un símbolo de su propia fuerza. Demostró que nadie puede definirte si tú no les das ese poder. La historia de Xochitl no es un cuento de hadas. Es un recordatorio crudo de que la dignidad es un territorio que se defiende cada día. A veces, la mayor batalla no se gana con un grito, sino con un paso firme hacia el desafío. Ella demostró que la verdadera fuerza no se mide con un cronómetro ni se lleva en un uniforme, sino en el coraje con el que te levantas cuando el mundo entero espera verte caer. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Hoy, cuando ves a Xochitl caminar por los patios de la academia con su uniforme, no ves a una persona transformada. Ves a la misma mujer, pero ahora visible para todos. El uniforme no la cambió, solo le dio el idioma que ese mundo entiende. Sigue siendo la chica de las montañas de Oaxaca, la que lleva la fuerza de la tierra en la mirada y la dignidad de su gente en la espalda recta. El muro nunca fue el verdadero obstáculo, la verdadera pared que derribó fue la de la indiferencia. Y lo hizo sin traicionarse, usando la sabiduría que le dio su origen, no la que le impusieron. La justicia a veces no hace ruido, simplemente ocurre. Ricardo y sus amigos no fueron derrotados por un castigo, sino por el peso de su propia arrogancia. Quisieron construir su estatus sobre la humillación de otra persona y terminaron enterrados bajo los escombros. Sus vídeos, destinados a ser un trofeo de su crueldad, se convirtieron en la prueba de su vileza. Se quedaron sin carrera, sin honor y sin el respeto de nadie. Perdieron el futuro que creían tener asegurado por sus apellidos, mientras que ella, la chica sin nombre, se construyó uno con sus propias manos callosas. La gente de la academia cree que ellos la hicieron fuerte, pero se equivocan profundamente. La academia no le dio la fuerza, solo le dio un escenario para demostrar la que ya traía de serie. Su resistencia no nació en sus pistas de entrenamiento, sino en los senderos empinados de la sierra. Su agilidad no se forjó con instructores, sino escapando de tormentas mientras guiaba a las cabras. Lo que para ellos era una prueba de élite, para ella era un eco de su vida diaria. El muro solo le pidió que recordara quién era y de dónde venía. La historia de Xochitl no es única, y eso es lo que más duele y a la vez lo que más inspira. ¿Cuántas personas como ella caminan entre nosotros, invisibles, cargando un poder que el mundo no sabe ver? Cuánto talento, cuánta fuerza y cuánta dignidad se desperdician cada día porque juzgamos por la ropa, por el acento o por el color de la piel. Su victoria nos obliga a mirar más allá, a buscar la grandeza en los lugares más humildes y a entender que los verdaderos titanes no siempre llevan uniforme ni presumen de sus medallas. Por eso te cuento esto, para que su historia no se quede en el eco de una base militar sino que resuene. Si lo que has escuchado te ha tocado el alma, compártelo. Hay miles de voces como la de Xochitl que merecen ser oídas, miles de batallas silenciosas que se libran cada día. Suscríbete al canal para que podamos seguir dando luz a estas historias de lucha, de verdad y de una dignidad inquebrantable. Gracias por haber escuchado hasta el final. Gracias por haber sido testigo.